Hola, luego de unas semanas regresamos con un nuevo tutorial de Kyber. Es que tienen interesantes novedades, en las que se destaca una llamativa forma de generar audio reactivo con imágenes generadas por la AI. Y claro, también tienen la funcionalidad de cambiar el estilo de un video existente. Y por si fuera poco, tienen un nuevo tarifario. Creo que muchas personas van a poder experimentar fácilmente. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Si quieres saber por completo de qué se trata Kyber y de lo que es capaz de hacer, te recomiendo que veas mis dos videos anteriores. Ahí hago un análisis de su funcionamiento y de su herramienta más importante, que es generar imágenes animadas a través de la AI, al fiel estilo de The Forum. Ahora, en este video, nos dedicaremos en probar audio reactivo y transform. ¡Manos a la obra! Antes de avanzar, te quiero mostrar los nuevos planes. Aparte de tener free trial por 7 días, hay planes que comienzan desde $5. Creo que las diferencias existen en el número de créditos, la calidad de exportación y la duración de los videos generados. Toma en cuenta estos detalles para que decidas bien qué hacer. Bueno, vamos hacia el Home y presionamos la opción Audio Reactivity. Este será el audio que usaré para este ejemplo. Este lo descargué en la biblioteca de YouTube, así no tendré problemas con copyright. Veremos este tipo de pantalla, que la verdad me confunde un poco qué hacer. Iremos hacia la opción Add Your Song o Audio File. Si tienes un audio por encima del minuto, te recomienda reducirlo, así que presionamos este link. Nos llevará hacia una web donde podemos cortar el audio de manera gratuita. Importamos. Luego cortamos para que llegue a menos de 1 minuto. Listo, ahora sí descargamos. Regresamos hacia la página anterior. Aquí importaremos nuestro audio editado. Luego continuamos con el prompt. Quiero crear un video donde existan robots peleando con sables de luz. Esa es la idea original. Lo que hará esta funcionalidad es que el video se moverá dependiendo del audio que yo elija. Esa es la gracia, ese es el objetivo. En estilo elegiré esta opción. Entramos a Video Setting. Acá elegiremos las dimensiones. También está la opción de Camera Movement. Elegiré el Zoom In. El resto de opciones como Evolve o Audio Reactive lo mantendré con sus opciones predeterminadas. Entramos hacia Go to the Preview Frames. En esta última parte aparecerá el preview de cómo se verá nuestro proyecto. Puedes elegir una de estas imágenes. Esto marcará la pauta visual y el resultado. Por ejemplo, me gusta esta imagen, me quedaré con esta. Y ahora le hacemos clic a Crear video. Ahora solo nos toca esperar. Esto suele demorar unos minutos. Ya tenemos nuestro resultado, se ve bien, y con el audio queda mucho mejor. Lo descargamos. Ahora sí, a disfrutar. ¿Qué te pareció? Me gustó mucho, la verdad. Ahora usaremos otro estilo musical. Este será más melódico y tranquilo. Regresamos a la plataforma. El audio ya está editado para subirlo directamente. Ahora quiero crear un video donde exista un cisne blanco en la laguna, y creo que se vería bien si es de noche.
Respecto a qué estilo usar, tuve mis dudas, no me decidía. Pero al final elegí el estilo acuarela. En este apartado dejaré el modo vertical y en Camera Movement lo dejaré en None. Además, seremos más agresivos respecto al Audio Reactivity. Avanzamos. Todos los keyframes están muy buenos. Pero bueno, elegiré este. Listo. Ahora vamos a generar el video. A esperar. Acá lo tenemos. ¿Tienes curiosidad de saber cómo suena? 3, 2, 1. La verdad que es un buen video. Me ha tranquilizado al grabar esta parte. Espero que también te haya generado emociones. Ahora iremos a probar la última funcionalidad, que es Transform. Vamos a transformar el estilo de un video. Yo suelo usar Pexel para realizar pruebas con videos de buena calidad. Te recomiendo la página. En este caso usaremos este video. Descárgalo en una resolución aceptable. Regresamos a la plataforma. Ahora usaremos la opción del medio, que es Transform Existing Video. Importaremos nuestro video. Ahora escribiremos un prompt interesante. Me imagino que puede esta persona convertirse en una bruja que está en el bosque. Interesante tema, creo. En estilo puedes hacer varias pruebas, pero creo que mejor usaré Cinematic. En Video Setting mantendré las opciones predeterminadas. Respecto a elegir el Frame Preview, todas son buenas. Pero esta me gusta mucho más. Me gusta el contraste sobre todo. Generamos. Luego de unos minutos, acá tenemos el resultado. Esta vez fue más rápido, pues el video original solo dura 8 segundos. Vamos a verlo. Se ve genial, se ve enigmático. Me gusta el resultado, pues no es tan brusco y mantiene la esencia del video. Esto definitivamente me recuerda a The Forum, solo que el proceso de creación es mucho más rápido y directo. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó este video? Déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.